Alexa García. Hola, buenas tardes. Yo soy Gloria García y tenemos como invitado al abogado Rodolfo Escobar. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Hola, gracias por aceptar nuestra invitación. Abogado, ¿qué es la guarda y custodia? Sí, bueno, en principio destacarse que la guarda y custodia no es un derecho de los padres, es un derecho de los menores, atento a que en las convenciones y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está reconocida su garantía de audiencia y el respeto a sus derechos humanos. Actualmente existe la Convención de los Derechos del Niño como un instrumento que declara un principio que es el interés superior del menor, entendido como el escenario más benéfico en donde deben de estar los menores. Ha superado a criterios en ciertas disposiciones legales en las diversas entidades federativas que decían que los menores de 7 años necesariamente tenían que estar con la madre. Y esto, pues particularmente ya la Corte se ha pronunciado que es un trato discriminatorio distintivo per se, puesto que está demostrado científicamente, biológicamente, que los roles de la mujer y del hombre han variado en esta sociedad y que evidentemente también los hombres tienen la capacidad para cuidar a los menores, atento a que el juez debe de tener amplias facultades de investigación para evitar que al menor se le cause una afectación a estos derechos, es decir, a veces no es ni siquiera el escenario de padre y madre quienes deben de ejercer esos derechos de guardia y custodia, a veces son personas que no afecten esa esfera jurídica de los menores, es decir, previo a determinar una decisión judicial de estos derechos, deben hacerse peritajes a los menores para ver cómo se encuentran, en qué capacidad cognitiva o mental se encuentran para poder declarar ante una autoridad judicial, peritajes a los padres psicológicos, estudios de trabajo social, inspecciones oculares en los domicilios y diferentes medidas que debe adoptar el juez de forma oficiosa para que su determinación no esté basada en un estigma legal, es decir, que en automático el juez dicte en favor de la madre una decisión que afecte a la esfera jurídica de un menor. Evidentemente, aquí ya se contempla la garantía de audiencia de un menor, que es que el menor pueda participar en estos procesos directamente, declarando ante un juez con la posibilidad de con qué persona quiere quedarse. Entonces, básicamente, la guardia y custodia es la persona que va a ejercer el cuidado del menor, ¿no? Que va a garantizar evidentemente su desarrollo cognitivo, físico, emocional, mental y demás aspectos que beneficien este interés superior del menor. Entonces, ¿existe un protocolo, una regulación? Hablaba en esta primera intervención que actualmente existe una Convención de los Derechos del Niño. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, para cumplimentar este tratado, crea un protocolo de actuación para casos donde se involucran niños, niñas y adolescentes, que es un instrumento que sirve de guía o de director para que el juez tome decisiones científicas y no con estigmas de género, como antes se venía practicando, como lo dije en el artículo que decía que los niños tenían que estar preferentemente con la madre, los niños menores de 7 años. Esto evita pues una victimización al menor. Por ejemplo, en este protocolo se contempla que los menores puedan ser grabados y se puedan expresar de lo que acontece en su núcleo familiar para evitar una victimización secundaria, es decir, que a los menores se les esté sujetando ante otras autoridades judiciales el estar declarando constantemente sobre hechos que ya han sido declarados con otra autoridad judicial, es decir, debe de haber una coordinación efectiva entre todas las personas que administran justicia a favor de adolescentes y niños. Por ello es que es importante que pues, estos mecanismos judiciales se agoten en las sedes judiciales a través de abogados que conozcan el tema y que se evite que a los menores se les cause el menor sufrimiento posible, debido a que evidentemente el hecho de que se estén separando sus padres, pues ya para ellos es un trauma psicológico. ¿Con quién deberíamos estar? ¿Con mamá o con papá? Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice
que lo más conveniente es que el niño, la niña o el adolescente pues esté con papá y con mamá. Sin embargo, si a causa de esta decisión se afectan o se ponen en peligro este principio del interés superior del menor, pues el juez debe de adoptar una medida o una estrategia judicial que permita al menor estar al cuidado de otra persona, abuelo, abuela, tíos o otra persona que sea la adecuada para ejercer estos derechos. Tipo al escenario que ofrecen los sistemas anglosajones. Entonces, ¿es lo mismo que la patria potestad? Bueno, la guardia y custodia es básicamente una determinación judicial que toma la autoridad de quién va a ejercer el cuidado de un menor. No debe confundirse con la patria potestad, que es un conjunto de facultades y obligaciones inherentes a los padres por el solo hecho de ser padres. La guardia y custodia es legítima y es legal, legítima la que ejercen los progenitores por virtud del entroncamiento consanguíneo que tienen con el menor, es decir, porque son sus papás, y la legal, que es la que se decreta pues judicialmente a través de una autoridad que conoce el tema, en este caso un juez familiar, y que tiene la capacidad para poder determinar con qué persona es la más adecuada para ejercer estos derechos. ¿Cómo podemos exigir estos derechos? Sí, bueno, ¿cómo se reclaman estos derechos? Generalmente esto surge de problemas de violencia familiar, ¿no? Y se atiende muchos casos a nivel nacional relacionados con estos temas porque el padre a veces ejerce violencia familiar sobre la madre y tiene que salir del domicilio familiar. Si fuera el caso que ejerza el padre una violencia a la madre, no puede en autotutela la madre dejar el domicilio familiar y llevarse a los menores, sino que la cosa legal que debe de hacer es que debe de pedir un permiso judicial, es decir, un permiso al juez familiar o un permiso a la autoridad ministerial, actualmente con las medidas de protección del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el efecto de que pueda salir del domicilio, luego entonces darle parte al juez familiar que se decrete la guardia y custodia a favor de la madre. Por ejemplo, en entidades federativas como Puebla se hace desde el auto que admite la demanda. En Tlaxcala, por ejemplo, es una solicitud donde se previene a una junta familiar, una junta de audiencia, donde se les procura que lleguen a un acuerdo. Sin embargo, si no llegan a un acuerdo, pues el juez debe tomar una decisión basada en estos principios deontológicos y lógicos que acabo de referir. Evidentemente, la guardia y custodia pues debe de ser pedida ante un juez, no puede ser en autotutela que la madre se vaya del domicilio y se lleva a los menores, porque los menores hay que entender desde una dimensión o desde una definición que dije al principio, son derechos inalienables de los menores, no son de los padres. Entonces el mecanismo judicial idóneo es pedirle intervención al juez familiar o al Ministerio Público para que en medidas de protección, en el caso del Ministerio Público o a través de una determinación judicial, en el caso del juez, pues determine la guardia y custodia en favor de uno de los progenitores, en lo que se dilucida el procedimiento de forma definitiva. Entonces, ¿el abuso también puede venir de mamá? Sí, también puede darse el caso de que la madre sea la que ejerce estas conductas de abuso, de dominación intencional en contra de los menores o en contra del progenitor. En el caso, por ejemplo, de que se los lleven y no permitan las relaciones paterno-filiales libres, o al contrario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya en criterios jurisprudenciales, ha determinado que aquel de los progenitores que prohíba de forma autoritaria, en autotutela, el que los menores ejerzan estos derechos de ver a su papá o a su mamá, en el caso que sea el específico, pues puede dar lugar a la pérdida de la patria potestad, y es la consecuencia de que puedan incluso hasta perder la posibilidad de ejercer visitas, ¿no? Salvo que se determine en un juicio que es benéfico para los menores. En conclusión, creo que el eje director que hoy deben de observar los juzgados al momento de determinar una decisión judicial debe estar acorde a los principios del interés superior del menor, comprendido
como un escenario el más benéfico, el idóneo donde puedan desarrollarse los menores, y esto pues evidentemente trae la consecuencia de que el juez esté atento y que de forma oficiosa incluso investigue sobre una verdad real y una verdad formal. ¿Yo puedo ir con alguna autoridad y exigir mis derechos? Sí, claro, cualquiera de los progenitores, incluso un menor representado por otra persona, puede acercarse a las autoridades judiciales y ministeriales a efecto de que le procuren la justicia. Sin embargo, sabemos que no muchas veces pues eso ocurre, deben ser asistidos de un abogado que conozca del tema y que pueda instar los mecanismos judiciales idóneos a efectos de salvaguardar y proteger estos derechos, por ejemplo el amparo. Si pasa mucho, de forma muy común, pasa en los juzgados que solamente sientan a los progenitores y a veces ni siquiera los menores los escuchan para que lleguen a un acuerdo, y si no llegan a un acuerdo, pues de forma muy discriminatoria y discrecional, basado en lo que ellos piensan, pues toman una decisión y muchas veces no se escucha al menor, y dos, no se cumple con este protocolo de actuación que antes referí, y por eso es importante pues ver a un abogado que conozca el tema y que pueda ejercitar los mecanismos constitucionales idóneos para hacer válidos estos derechos frente a cualquier problema legal. ¿La guardia y custodia es exclusiva para mamá y papá? Pues nos ha pasado, por ejemplo, tenemos el caso de una adopción en el que el padre no se quiso hacer cargo de la menor ni la madre, la abandonaron, y pues por ejemplo, uno de los derechos que tienen los menores es que tener derecho a una identidad civil, y consecuencia de esta pues pueden tener acceso a salud, pueden tener acceso a escuela, sin un acta de nacimiento pues es retardo o obstrucción por trámites en que no se les otorga o no se les facilita o se les acerca pues estos beneficios. Entonces tenemos el caso de una adopción, pedimos en vía ad cautela o como una medida precautoria que se le dictara un acta de nacimiento con un nombre a la menor y que posterior pues al juicio pues se determinara ya con toda precisión el nombre de la persona, del menor, pero en ese asunto en particular el juez debe observar que la guardia y custodia no le ejercieron los progenitores, o sea, los padres, ¿no? Y en este caso se opta por tomar una decisión que salvaguarde y protege el principio del interés superior del menor y que esté acorde a estos lineamientos, y se decide porque los solicitantes de la adopción fueran las personas que ejercieran la guardia y custodia de forma provisional, y luego ya en sentencia definitiva ejecutoriada pues se decidió que fueran estas personas los padres o las personas que ejercieran la patria potestad de los derechos de guardia y custodia. Le agradecemos mucho por aclarar nuestras dudas al abogado Rodolfo Escobar.